para la cuarta ponencia del día nos acompaña el astrólogo Eduardo Gramaglia desde Argentina. El señor Gramaglia es egresado de la carrera de Letras Clásicas de la Universidad Nacional con su tesis de licenciatura sobre astrología antigua y bizantina. Participa en un taller de Robert Schmidt, uno de los 3 Roberts de Project Hindsight, creador del proyecto Hindsight en Cumberland, en Estados Unidos, y desde el 2001 se dedica a la traducción y recuperación de textos de astrología antigua, definiendo su campo de estudio en la historia temprana de esta disciplina. En el 2006 publica en Kier su libro Astrología Hermética, el primero en lengua hispana sobre el tema. Y tengo que añadir que es un gran texto para todos aquellos que quieran aprender en lengua castellana acerca de la astrología tradicional. Lo hace luego del reconocimiento adquirido en el 2004 en el Congreso GEA, organizado por Silvia Ceres, con la edición de Benjamin Dykes, uno de los traductores más activos actualmente en la astrología tradicional. Publica en el 2013 y 2017 el libro de Horaria de Hefestion de Tebas y el Tratado de Teófilo de Edesa, traducciones inéditas al inglés de texto helenístico sobre astrología, publicado en Minneapolis, Minnesota, en Estados Unidos. Autores como Chris Brennan los consideraron reveladores para la historia de la astrología horaria. Fueron asimismo incluidos en bibliografías críticas de filósofos alemanes como Stefan Heilen de la editorial de Gruyter y elogiados por la reseña de la revista española Mene, especializada en magia y astrología antigua. Ha publicado en Mercurio 3, Spica, ha dado seminarios y charlas en el CABA, el Centro Astrológico de Buenos Aires, y participado en congresos internacionales como Astrología Global, de Adolfo Jerez, que va a estar mañana con nosotros, SINARG y el Ibérico, y también el COUT hoy en día, y compartiendo en ocasiones el trabajo con Patricia Kesselman. Integra un grupo de investigación sobre mito y religión en la Universidad Nacional. Y Eduardo hoy nos acompaña para dar la ponencia titulada El mundo mediterráneo y los antiguos sistemas de pronóstico. Eduardo, bienvenido, ¿estás ahí? Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. Me encuentro muy honrado de participar de este congreso. Así que bueno, vamos a proceder ahora con mi tema. Voy a Excelente. compartir pantalla. Eh, Antes que Eduardo comience, les dejo saber si tienen preguntas, por favor, háganla en la sección de preguntas y respuestas. Y Eduardo, cuando le queden 5 minutos, lo voy a interrumpir. Así que adelante, la sala es toda suya. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, la aclaración que uno hace generalmente en un congreso, con la que todos estarán familiarizados, es que de pronto a veces una sola ponencia no basta para agotar jamás un tema, ¿no es cierto? De todas maneras, para lo que sirven estos congresos es para despertar cierto interés en algunas personas sobre temas definidos. Quien despierta interés sigue investigando, o inclusive en mi caso voy a dejar este PowerPoint a disposición de todos, porque va a tener mucha más información y una cantidad muy variada de ejemplos que por supuesto no voy a poder mostrar aquí cuando el tiempo se acabe y ya aparezca Fernando como Saturno ahí indicando que debo ir terminando. Pero justamente ahora me he dedicado un poco, ha sido mi interés investigar o por lo menos crear un espacio de reflexión acerca de los antiguos sistemas de pronóstico en el mundo del Mediterráneo, ¿no? Con toda esta dificultad que plantea también el tema. No tengo mucha disposición de hacer demasiada historia, pero bueno, sabemos que los pronósticos, la intención de predecir, ya podemos encontrarla, por supuesto, en milenios antes de Cristo. Sin embargo, voy a señalar que el siglo V antes de Cristo es crucial para la astrología, especialmente porque en Mesopotamia por primera vez comienza a introducirse el concepto de astrología natal, que no tiene nada que ver con la astrología natal helenística que luego conocemos nosotros por la tradición occidental, y que inclusive estuvo ligado ya a la introducción de efemérides, almanaques, es decir, muy importante que los astrólogos no deberían ya observar el cielo para saber dónde se encontraban los astros en una fecha específica, sino que ya tenían tablas, tenían las posiciones pasadas, presentes y futuras, y ya era otra realidad, ¿no es cierto?, para consultar y para la posibilidad
por supuesto, de predecir. Por supuesto, sabemos todos que la astrología mundial, global o mundana precedió a la natal. Pero también hay que entender que los mesopotámicos emplearon sistemas de prognosis muy diferentes a los que conocemos, ¿no? Y en general, la mayoría de los sistemas de predicción no son conocidos a través de la astrología escrita en griego de la época romana, ¿no? Todo lo que llamamos astrología helenística, este tipo particular de astrología que se gesta en el mar Mediterráneo, alrededor del Mediterráneo, que por supuesto es la mayor cantidad de autores se encuentran en la época romana, ¿no? Y que tiene esta particularidad de haberse enfocado casi, no del todo, pero casi exclusivamente en lo que llamamos astrología genetlíaca o astrología natal. Pero entonces aquí vemos cómo el surgimiento de la astrología natal ha impulsado también la elaboración, ¿no?, de elaborados sistemas de pronóstico. Hay una relación histórica, más allá de lo que podamos explicar aquí, entre el surgimiento de la astrología natal y la elaboración de métodos particulares de pronóstico, de predicción, ¿no? El primer horóscopo, por supuesto, en el siglo V a.C., en Mesopotamia, pero el primer horóscopo griego, más o menos, se encuentra hoy en Oxford, en una biblioteca, es del 80 a.C. aproximadamente, ¿no? Entonces, claro, este paso, uno se puede preguntar, por supuesto, por qué este paso de la astrología natal a la astrología mundana, a la astrología genetlíaco-natal. Puede haber razones políticas, un debilitamiento del gobierno central, varios individuos que no eran reyes, justamente se volvieron tenían los medios económicos y eran suficientemente importantes para como poder ser objeto de pronósticos que antes estaban circunscritos al rey, o de pronto después de los persas ya los sacerdotes se vieron obligados a trabajar porque no contaban con el apoyo real. Puede ser diversa cantidad de razones, ¿no? Pero lo cierto es que justamente ahora nos va a interesar, especialmente para lo que vamos a discutir hoy, lo que tuvo lugar en esta tierra tan fascinante, ¿no es cierto?, Egipto, porque aquí hay algo específico que se ha desarrollado que nos interesa sobremanera, ¿no? Eh, Especialmente porque los egipcios, bueno, Egipto hereda, por supuesto, el zodíaco de Mesopotamia. Obviamente que sabemos que este zodíaco mesopotámico y egipcio eran zodíacos siderales, ¿no es cierto? Y a su vez una gran cantidad y diversos métodos de adivinación, por supuesto, no todos astrológicos, no tienen mucho que ver con lo que nosotros conocíamos. Ellos, sin embargo, usaron un calendario que dividía cada mes de 30 días entre sectores, asociaron un grupo de estrellas a una estrella específica a cada uno y le llamaron decanos o decanatos, por supuesto, del griego 10. Pero, ¿qué interesa específicamente en función de estos decanatos? Que los egipcios tuvieron un interés particular, justamente a raíz de los decanatos, en la elevación y culminación de los astros asociados a los decanatos. Inclusive los egipcios atribuyeron a estos decanos o decanatos la función de designar o marcar la hora de la noche en la cual una estrella se elevaba por encima del horizonte. Inclusive hay textos posteriores que también indican cuándo el astro culmina, ¿no? Entonces, claro, ya tenemos aquí claramente en Egipto este foco en la rotación axial, la rotación diurna, la rotación de la Tierra, por la cual los planetas se van elevando sobre el horizonte, culminan en el medio cielo, descienden por el descendente, ¿no es cierto? Y así realizan todo su recorrido diario, ¿no? Y, por supuesto, esto llevó a una interesante reflexión y conclusión de que existe la sospecha de que justamente es este uso egipcio de los decanatos actúa como precursor de la doctrina helenística de los 12 topos o sectores que nosotros hoy llamamos casas en astrología moderna. Y justamente debido a la relación se consideró directa, bueno, porque la división del cielo en 12 sectores, que no es nada más que la trisección de cada uno de los 4 cuadrantes formados por el horizonte y el meridiano, ¿no es cierto?, da origen justamente a lo que nosotros denominamos casas astrológicas. Y las casas, por supuesto, como los decanatos, lo que nosotros hoy llamamos casas,
también a veces viene bien recordar que se relacionan con el movimiento de rotación diurno, ¿no? Que se visualiza más claramente cuando uno ve el sol que se eleva por el horizonte oriental cada mañana, culmina en el medio cielo, bueno, y se pone por el poniente, ¿no? Después, por supuesto, a medianoche alcanzando el punto subterráneo y el nadir, para llegar después al día siguiente a nacer otra vez a través del horóscopos, que era el nombre para ascendente justamente en la astrología que se escribió en griego en la época tolemaica, ¿no? Y justamente por esto, ¿no es cierto?, tenemos este concepto de las 12 casas. De pronto, luego, cuando llega la tradición helenística, hay este concepto de la rotación diurna prácticamente pasa a ser un sistema de referencia secundaria que se agrega al zodíaco, ¿no? Ya que se dividía en 12 segmentos que fueron llamados sectores o lugares. Entonces, en un horóscopo tema natal, cada división indica y comenzó a indicar áreas o tópicos específicos en la vida del nativo. Y bueno, y aquí tenemos entonces ya el factor astronómico que dio origen a todo este planteo, ¿no es cierto? Obviamente sabemos que lo que nosotros conocemos como eclíptica está, por supuesto, en una oblicuidad de 23,45 grados con respecto al ecuador y causando justamente este tipo de supuestas, lo que llamamos irregularidades, ¿no es cierto?, en la ascensión de cada signo. Pero la realidad es que mientras en el Ecuador, ya que la rotación axial terrestre es uniforme, ascienden regularmente 30 grados cada 2 horas, el movimiento de rotación hace que justamente los signos zodiacales, ¿no es cierto?, no ocurra lo mismo con los signos zodiacales, ya que la eclíptica, debido justamente a la oblicuidad de la eclíptica. Esto justamente formó parte o la base de un completo sistema de predicción, como vamos a ver, ¿no? Y tenemos algunos registros de, por ejemplo, en Gestión de Tebas, un libro que yo supe traducir para Dykes, existe un texto que inclusive lo incorporo ahí al PowerPoint, si quieren acceder a él, que demuestran que los egipcios realmente usaban el decano ascendente como ascendente o una especie de horóscopo, o sea, el observador de la hora, y le asignaban a los demás decanatos otros significados de acuerdo a la relación numérica con el primero, lo cual evidentemente sería el antecedente en nuestro concepto de casas. Esto obviamente denota que los egipcios ya empleaban lo que corresponde con nuestros 4 ángulos o centros en la tradición helenística y en las tradiciones posteriores, ¿no? Y en la egipcia se expresa que el decanato ascendente o culminante significa algo, ¿no? Por lo tanto, obviamente significa también que los egipcios tenían muy claro el empleo de los 4 ángulos del cielo, que justamente precedió a la doctrina de las casas, funcionando algo así como una especie, digo yo, de estado intermedio, por así decirlo, ¿no? Es interesante ver inclusive cómo ciertas cuestiones históricas se correlacionan, ¿no? Por ejemplo, algo que tan poco se usa como los decanatos, sin embargo, detrás de este concepto, tal como lo usaban en la astronomía y los calendarios egipcios, se encuentra quizás con mucha posibilidad nuestro concepto moderno justamente de las casas, ¿no? Y, por supuesto, uno puede pensar que mucho más que más tarde fue avanzando y cada uno de estos sectores del cielo se amalgamaron a un signo del zodíaco, posiblemente un signo del zodíaco completo. De manera que, por ejemplo, el signo que cruzara el medio cielo en el momento del nacimiento daría indicaciones de la profesión del nativo, el que cruza el ascendente significa el nativo mismo, el signo siguiente indicia acerca de la economía, lo que llega a él justamente por el movimiento de rotación nocturna, los hermanos, el tercero, etcétera, etcétera, ¿no? Y justamente de este desarrollo helenístico topo y que pasaron a ser las casas modernas, parece ser que los decanatos egipcios podrían haber sido justamente los precursores, ¿no? Creo que la cuestión, ya con el auge intelectual y el desarrollo matemático en torno a Alejandría y todo el Egipto helenístico, se solucionó, avanzó un poco más, especialmente cuando este matemático y astrónomo Hipsicles publica en el sentido antiguo, ¿no es cierto?, un libro llamado Anaforicos, que demuestra cómo calcular los tiempos de ascensión de cada grado del zodíaco.
¿no? Siendo el primero en poder calcular el ascendente por signo y grado, ¿no? Y en este sentido, aquí les voy a dejar y les voy a recomendar, por supuesto, estos factores astronómicos pueden parecer muy conocidos para muchos astrólogos, no tan conocidos para otros, pero bien vale la pena en ciertos gráficos quedarse reflexionando un par de horas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, vemos aquí en este gráfico, ¿no? Una línea que contiene el horizonte, ¿no? El horizonte. No sé, por ahí en Zoom no se alcanzan a ver exactamente las cosas porque se interrumpen, hay otras cositas que aparecen, pero acá este es el horizonte, ¿no? Este es el horizonte, y uno puede ver claramente que aquí está representado el ecuador celeste, y aquí, por supuesto, la eclíptica, ¿no es cierto? Aquí, la eclíptica. Y uno puede ver que el cruce del ascendente con la eclíptica, justamente del horizonte con la eclíptica, es nuestro ascendente en grado zodiacal. Pero ese círculo máximo del horizonte toca el ecuador en algún punto y aparece lo que podemos denominar ascensión oblicua del ascendente. Así también tenemos, cuando el ecuador toca el punto del medio cielo, la ascensión recta del medio cielo. Pero uno puede ver así gráficamente que la ascensión de los signos en cada parte del planeta, de acuerdo a dónde se encuentre el horizonte, va a ser diferente. Va a haber, obviamente, si uno compara con esta oblicuidad de la eclíptica con respecto al ecuador, ¿no? La ascensión de los grados, va a ver que, así como tenemos una ascensión permanente y regular en el ecuador a medida que avanza la rotación de la Tierra, la misma inclinación de la eclíptica hace que haya signos que asciendan en más tiempo que otros, es decir, haya signos de ascensión larga y signos de ascensión corta. Obviamente no, esto va mucho más allá, ¿no es cierto? Uno podría perfectamente, cuando piensa en la eclíptica, también pensar en el zodíaco sideral, ¿no es cierto? La verdad que si bien en mi opinión, no está tan establecido definitivamente si toda la astrología helenística usó el zodíaco sideral. Tengo una admiración muy especial por todos los astrólogos que tratan de estudiar y demostrar el zodíaco sideral, porque es verdaderamente un problema y que inclusive los métodos de los que voy a hablar yo, que aparecen en la tradición helenística, no impiden que lo podamos usar tanto en uno como en otro, como yo mismo he hecho, inclusive con muy buenos resultados en ambos, ¿no? Eh, Obviamente que también nosotros sabemos que tenemos aquí las tres grandes ramas de la astrología, tal como aparecen en la época helenística, ¿no es cierto? La mundial, ¿no es cierto?, de herencia babilónica, luego la geneclíaca, astrología natal, y ya comienza a gestarse en los primeros siglos lo que llamamos astrología catárquica, incepcional, que luego en el siglo VII, VIII, aparentemente quizás antes, de acuerdo a testimonios, ya aparece claramente diferenciado como lo que llamamos astrología horaria, ¿no es cierto? Siendo que la geneclíaca era justamente la ciencia de la interpretación del mapa del cielo al momento del nacimiento. Tal como la conocemos nosotros, fue inventada por la astrología escrita en griego, especialmente en el Egipto helenístico. No es esa astrología natal del horóscopo individual que aparecía en Mesopotamia, que tenía unas técnicas muy diferentes, ¿no? Y a su vez, pronto se derivaría de ella una astrología de iniciativas que implicaba que uno pudiera anticipar el momento definido para algún emprendimiento, ¿no? Posteriormente se llegó a llamar astrología horaria cuando se convirtió en la astrología específica de las preguntas, posiblemente alrededor del siglo VII. Sin embargo, esto es lo interesante, aparece por esta época una especie de lo que podemos llamar una nueva corriente, que algunos han llamado la horoscópica continua, que es técnicas predictivas que implica seleccionar un prorrogador, un planeta que le llamaron afeta, porque en griego afiemi es el verbo enviar, es el planeta que se lanza a una carrera, que se traslada a través del horóscopo, determinando justamente los cambios en la vida a medida que se pone en contacto con diferentes puntos natales, ¿no? Activándolos. Esto obviamente que puede tener una probable influencia persa, que luego se traslada de acuerdo a
muchos investigadores de la historia de la astrología, que de paso no todos son astrólogos, debo aclarar, ¿no es cierto? Posiblemente de ahí justamente se traslada a la India, o no, o sea, es una teoría, ¿no es cierto? Todo, no hay nada, soy más pensando, después de haber investigado un poco todos los fenómenos históricos, me quedo con la conclusión de que uno no puede ser tan definitivo en ciertas cosas, ¿no? En realidad, la última verdad histórica todavía realmente no la conocemos, ¿no? Pero aparecen justamente en el Mediterráneo una serie de diversos métodos, una serie de métodos de predicción, ¿no? Algunos muy simples, ¿no? Y esto es todo ya como cuando se había estabilizado la versión de un zodíaco, el sistema de casas, había nacido la doctrina de los aspectos, el sistema de regencias o de dignidades, y bueno, y aparecen una serie de métodos de prognosis, ¿no? Algunos muy simples, como por ejemplo el llamado profección, que inclusive algunos lo han explicado ayer y hoy, el hecho de ir directamente contando un año, o inclusive a veces un mes y un día, cada signo, directamente prácticamente para usar visualmente. Diversos métodos de distribución del tiempo, que en griego se denominaban diáresis. Entre ellos se encontraba un relevo desde fortuna y de espíritu, es decir, asignando a cada planeta o a cada signo o a cada factor un tiempo definido de acuerdo a reglas precisas. Los diseños, que entran prácticamente en la misma categoría del anterior. Surgieron varios métodos basados en movimientos y circunvoluciones de la Luna, muy interesante también. Por supuesto, ya existía lo que los griegos llamaron antigénesis, que es la clásica revolución solar, pero especialmente basado en lo que hablamos acerca de la rotación axial y de la ascensión de los signos, surge un método muy particular, ¿no? Justamente el uso de tiempos ascensionales y otros medios que vamos a explicar, años mínimos y medios y mayores de los planetas, con el objeto de determinar el curso de vida de un individuo, ¿no? En este sentido, quienes hayan hecho el taller con Fernando ayer justamente, ya él ha explicado muy bien que la astrología, eh, pero especialmente la helenística, se ha basado en un sistema bastante categórico de regencias, ¿no es cierto?, de dignidades, en donde de estos 5 factores, ¿no es cierto?, el signo, la exaltación, el decanato, la triplicidad y el término. Lo que pasa es que, curiosamente, comienza la división quizás que resulta hasta ahora la más misteriosa, porque exactamente no se sabe cuál es en el fondo la lógica de distribución, la de los términos que los griegos llamaron joria o confines, comienzan a ser justamente centro de ciertos métodos de predicción y adquieren una relevancia y una categorización superior a la triplicidad, que ya la conocemos como muy importante desde Doroteo, al signo, a la exaltación, ¿no? Y comienzan a ser especialmente importantes para los métodos predictivos, esas divisiones aparentemente tan irregulares de los signos, de los cuales contamos con varios sistemas, porque yo, si bien uso el sistema egipcio, existía el mismo Betius Valens, propone su propio sistema, el de los caldeos, el de Ptolomeo, específicamente también es otro especial. Pero justamente es curioso que esta división, esta categoría de dignidad aparezca como tan importante para métodos de prognosis, ¿no? Entonces aparecen los signos divididos en una cantidad específica de grados para cada planeta, no regular como son los decanatos, ¿no es cierto? Eh, Atribuido a cada planeta y varía en algunas cosas de un sistema a otro, ¿no? Yo creo que quienes están relacionados con la astrología antigua, clásica y medieval conocen muy bien la importancia, como ya lo he mencionado inclusive ayer y hoy, de los confines o términos, exactamente la misma traducción, para la astrología en general, pero insisto ahora, como base para diversos métodos de predicción. Es muy curiosa esta
técnica que aparece específicamente de Vettius Valens, que examina como estructura básica, como constructo básico, la determinación de un arco de vida. Por supuesto que ha habido tanta, bueno, charla acerca de este tema y generalmente han asustado a muchos el hecho de que el arco de la vida implique una cantidad definida de años de vida, determinar, bueno, toda esta cuestión de determinar exactamente cuántos años vive una persona. Esto es relativamente equivocado porque el mismo Valens insiste que uno puede perfectamente pasar más allá de los límites de ese arco, y simplemente lo que determina este arco de vida es un esquema básico, una estructura, un marco virtual, ¿no es cierto?, para determinar un arco que es la carrera de un afeta, que es lo que luego la astrología árabe llamó Ilek o Hailek, ¿no?, hasta llegar y encontrarse con diversos puntos, provocando en la vida diversos puntos importantes y, por supuesto, diversas crisis, ¿no?, crisis particulares. Para esto hace falta algunas aclaraciones. El presente método que ahora presento, ¿no?, está basado en la antología de Vettius Valens, que, como ha dicho Rafael, es el tratado más extenso y con mayor cantidad de ejemplos registrado en la tradición helenística, ¿no? Valens es un recopilador del siglo II, de la tradición relativamente, no del todo, tardía. Muy interesante porque justamente colecciona una información recopilada durante sus viajes. Él buscaba maestros. Él realmente es increíble, hasta tierno por momentos. Un día cuando dice, no, hoy no escribo porque se me murió mi alumno, él buscaba y recorría el Mediterráneo, probaba sistemas, estaba dedicado a investigar cosas que funcionan y que no funcionan. Él dice, mire, encontré este sistema, pero al final resulta que no funciona, prefiero este otro sistema que funciona. Y ahí nos damos cuenta de cosas muy importantes, que lo que nosotros creemos que es la astrología antigua, la astrología especialmente helenística, no hay una sola corriente, había diversas tendencias, diversos autores, y inclusive autores como Valens que estaban recorriendo el Mediterráneo, él era de Antioquía, en busca de nuevas técnicas, algunas que parecía que funcionaban y otras que parecían que no funcionaban. Lo cito en función de que, en cuanto a la áfesis, el mismo Ptolomeo de Alejandría, por supuesto, Ptolomeo, el matemático asociado a la Biblioteca de Alejandría, dio un sistema no es completamente diferente, básicamente idéntico, pero con algunas diferencias bastante sustanciales, como podemos observar. Nosotros en este sistema vamos a concentrarnos en lo que yo les comentaba acerca de los tiempos de ascensión, ¿no?, de los signos, la ascensión oblicua de los signos, que implica cuántos grados van pasando en el ecuador en el tiempo en que un signo pasa por el zodíaco, ¿no es cierto? El signo del zodíaco pasa por el horizonte, ¿no? Pero, bueno, él tiene una técnica que también combina la ascensión recta, ¿no es cierto? Es un poquito más compleja, y bueno, en cierta forma no es justamente el centro de mi interés. También es interesante, a raíz de un comentario que hacía Fernando ayer en su taller, que parece que a veces uno cree que estos textos los da por sentado, pero son comentarios como de un grupo selecto, es decir, hay hasta juramentos dentro de la astrología de Valens, ¿no?, juramentos que implicaba que había mucho más de lo que se transmitía por escrito, ¿no? Entonces, este método implica plantearse el punto de inicio de la trayectoria vital del individuo, que es el indicado por un planeta que asume el rol de afeta. En ese planeta está como concentrada todas las posibilidades vitales del individuo, y su final, que está indicado por lo que se le llamó anareta. Anairo es quitar en griego, es lo que quita la vida, lo que forma parte del final del arco. En otras palabras, es decir, se trata de elegir un planeta que aparece como un factor predominante en una actividad, que asume este rol de afeta, que se lanza a la carrera de la vida. Entonces comienza, de acuerdo a este modo, un llamado arco de la vida que justamente está comprendido en todo este llamado arco vital, ¿no?, del individuo. ¿Cómo se encuentra? Dice Valens. Bueno, unas reglas que a muchos
les sonará obvias, conocidas, pero Valens tenía su método muy particular, ¿no? Él decía que básicamente para encontrar la feta dentro de un horóscopo natal, obviamente estamos hablando ya de astrología natal, Valens solo hizo astrología natal, no hay registros de que él haya hecho nada de astrología mundial, astrología ni siquiera electiva, ¿no? Su antología comprende la astrología natal. Él dice, el afeta será el sol, luna o ascendente, muchas veces el medio cielo o lunación prenatal. Plantea una áfesis que se encuentra desde el grado de la feta hasta la distancia de cuadratura del mismo, ¿no? Si no, también puede ocurrir que el ascendente pueda llegar a ser la feta, ¿no? La presencia de un aspecto de un llamado destructor banareta que interrumpe posiblemente el arco de vida, y a su vez la feta, y ahí está la importancia del término, se encontraba en un término particular, ¿no es cierto? Y el regente es llamado justamente al planeta que rige el término donde se encuentra el afeta, ¿no? El regente de la feta, dice Valens, debe aspectarlo y le otorgará sus años de acuerdo a su condición, ¿no? Eso significa porque los antiguos otorgaban a cada planeta años mínimos, medios y máximos, ¿no? De acuerdo a una lógica, ¿no es cierto? Los años mínimos son el número de años que emplea el planeta en su retorno sinódico, los máximos reúnen la cantidad total de los grados de los confines, y los medios está un poquito y no poco claro de dónde vienen. Pero sí tendremos dos puntos críticos, ¿no? La suma del arco afético, ¿no es cierto?, que es un arco que va desde una feta y que se va trasladando por la rotación hasta encontrar un punto de final, y los años que otorga el regente del término donde este afeta se encuentra, ¿no? Después también son conocidos los años mayores, menores, medios y máximos y mayores de los planetas. Hay ciertas reglas, ¿no es cierto?, que Valens da, que se resumen básicamente en que domina el sol de día y la luna de noche, que tener esta característica de angular el afeta y de encontrarse en aspecto con el regente de su término, ya que la luminaria angular predomina. Ambas luminarias en casas cadentes predomina el ascendente o el medio cielo, ¿no? Y en algunos casos particulares, en los que hay muy pocos ejemplos, predominaría la luna nueva prenatal, ¿no? Les animo a quien le interese probar este sistema, tanto sea desde lo tropical o lo sideral, consultar el PowerPoint, estudiarlo un poco. Hay otras diapositivas que estoy salteando justamente por razones de tiempo. Para eso, por supuesto, necesito ya confeccionado una serie de ascensiones, es decir, para eso están las tablas que Ptolomeo invita a hacer de cada signo, que uno puede tenerlas, y hoy se encuentran en unos pocos programas, ¿no?, que uno puede utilizar para hacer este método directamente por software. Hay muy pocos que lo hacen, especialmente por el método de Valens. Pero ya ahí tenemos que tener la lista de en cuántos grados asciende cada signo, ¿sí? Esto significa que, por ejemplo, en tal latitud, ¿no es cierto?, tenemos que tanto Aries como Piscis ascienden en un número determinado de tiempos de ascensión, que es lo que le toma en el ecuador justamente ascender mientras ascienden los 30 grados de ese signo zodiacal, debido justamente a la oblicuidad de la eclíptica. Este método se basa justamente en este contraste que hay, en esta pugna que hay entre esta eclíptica, el signo, el zodíaco, ¿no es cierto?, y luego la regularidad de la rotación de la Tierra. Miren, yo elegí justamente algo para ejemplificar. Bueno, en su momento traté de elegir un personaje. Tenemos un personaje absolutamente infame dentro de la historia argentina, dentro del proceso militar, y en su momento yo hice una investigación acerca de la guerra llamada de las Malvinas, que los ingleses llaman de las Falklands,
Y bueno, dentro de esta investigación traté de buscar un ejemplo de justamente una carta que ofrece interesantes revelaciones acerca del uso. Yo en el PowerPoint les agrego los dos ejemplos que el mismo Valens da, traducido, por supuesto, de presentación moderna, con explicaciones para aquel que le interese lo pueda estudiar directamente los ejemplos que en la antología da Valens. Yo voy a pasar directamente a un ejemplo más cotidiano, actual, que tiene que ver especialmente con la historia argentina, ¿no? Se trata, bueno, esta es una hermosa presentación que da el programa, uno de los pocos programas que tiene un módulo específico de astrología helenística, el Meridian de Juan Saba, que lo utilizo cada vez más, ¿no? Existen otros programas específicos de astrología helenística, solo de astrología helenística, como por ejemplo el oráculo délfico, ¿no? Bueno, simplemente menciono que hubo un montón de consideraciones acerca de ajustar el ascendente. Usted digo, ¿qué hace astrocartografía en esta charla de astrología helenística? Bueno, no es lo que parece o sí es lo que parece. En realidad, la astrocartografía se basa en su esencia en reglas muy antiguas, simplemente es la confirmación de que la carta prácticamente equivale a puntos específicos del planeta, y simplemente encontré un montón tuve que hacer una gran recopilación de datos acerca de la hora, que estaba más o menos poco definida, aunque sabía que era la mañana. Entre sus cosas encontré, entre los datos, que su línea de Saturno pasaba exactamente, Saturno es justamente lo que llamamos el Anareta, pasaba exactamente por el territorio de las Malvinas, así como también la línea de Marte de Margaret Thatcher pasaba justamente por ese, pero es justamente uno de los tantos datos que uno ha tenido que recopilar, ¿no? Por supuesto, uno tiene que recopilar eventos de la vida. Yo, por supuesto, hice toda una lista de eventos de la vida, que me serviría justamente, que debe servir a todo astrólogo para la investigación, ¿no? Que uno debe justamente tener en cuenta. Eh, Sería muy bueno que en todo caso, cuando lean el PowerPoint con más detenimiento de lo que permite en este tiempo, y después de haber leído los ejemplos de Valens, vuelvan a consultar cada una de las cosas planteadas aquí. Para eso, por supuesto, necesito tener una tabla de ascensiones de los signos del hemisferio sur, que es lo que ofrece los pocos programas de software que tienen estas posibilidades. Hoy cada vez más, prácticamente uno puede tener una lista de ascensiones, el espéculo y demás, cada vez más hay más programas que lo ofrecen, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que tener exactamente las ascensiones de cada signo en cada latitud, que es justamente el punto de partida, ¿no? Yo no voy a utilizar esta transformación en ascensión recta como utiliza Ptolomeo. Entonces, ¿cómo tengo que hacer primero? Bueno, yo transformo todo a decimales, ¿no es cierto? Para poder operar con mucha mayor comodidad, y aquí de ahora en más vamos a ver que el proceso se vuelve bastante matemático, ¿no? Entonces, ¿cómo selecciono la feta? Bueno, puedo ver que la luna está en 2, el sol en 12, entonces obviamente estando los luminares no en ángulos, el afeta pasa a ser el ascendente, ¿no es cierto? Y el regente del confín del ascendente a 3 de Leo es justamente Júpiter, de acuerdo a los egipcios. Yo observo que Júpiter en su carta es angular, como lo es, está aspectado por su regente, simplemente empiezo a observar que otorga sus años máximos, que son 79, que no está muy lejos de los años de vida 77 de esta persona, ¿no? Y así voy a tener también la posibilidad de optar por los confines de Bethius-Valens, ¿no es cierto? Que él también da al Sol y la Luna como integrante del sistema de confines, no va a ser algo que nos concierna ahora. Y entonces uno comienza la elaboración de la lista, ¿no es cierto? Hace un cálculo por el cual primero determina la cantidad de grados que tienen que pasar el ascendente por Leo, ya que el ascendente se encuentra a 3 de Leo, los transformamos a tiempos de ascensión mediante una regla de 3 simple. 30 grados es a 27 grados del zodíaco que falta recorrer. La ascensión del 5, 23,45 es X, entonces va a ser
la fórmula, los grados del zodíaco por la ascensión sobre 30. Entonces nos va a dar que el recorrido de la feta a través de Leo es de 21 grados en el ecuador, que serían, por supuesto, 21 años. Son 27 grados en el zodíaco, 21 años, o sea, 21 grados en el ecuador, que equivalen a años de vida en este sistema, ¿no es cierto? Entonces, hago la suma, básicamente, llego también justamente al punto en donde yo sé que es su longitud de vida, llego a Escorpio y voy a observar, haciendo el cálculo, ¿no es cierto?, que los 76, 77 casi años de vida hace que la feta, que es el ascendente, llegue exactamente a la posición de Saturno natal. Saturno natal, que se encuentra a 19 justamente de Escorpio, se encuentra en el regente regido por Júpiter, que es justamente el regente de su casa 8 natal, ¿no? Entonces empiezo justamente a establecer todas estas referencias, ¿no? Justamente para saber, uno puede hacer al revés, puede rectificar desde Saturno hacia la inversa, llegando al ascendente. De pronto uno necesita rectificar el ascendente, ¿no? Entonces ahí tengo todo el recorrido. Van a ver ustedes, si se ponen a observar el PowerPoint con más detenimiento, cómo vas pasando los tiempos de ascensión de cada signo hasta llegar al 19 de Escorpio, que es la posición de Saturno, que en tiempos de ascensión equivalen a 15 años. El recorrido hasta Saturno llega exactamente a su edad, que es la fecha de fallecimiento en enero del 2003, ¿no? Bueno, este es básicamente el sistema, y uno puede optar por hacer otros eventos de la vida, como por ejemplo su casamiento, que vamos a encontrar que cuando la feta llegó al signo de Virgo, bueno, hacemos todo el proceso que nosotros que hemos hecho recién, y vamos a ver que cuando la feta, es decir, el ILEC, HILEC, HILEC, llega al confino término de Júpiter, vemos que Júpiter también rige justamente, es el regente de la feta, ¿no? Y también, ya que él se casó a los 31,6 años, rige su casa 7, ¿no es cierto?, que sería la casa del matrimonio, cuando luego uno puede ver también que si lo compara con las profecciones, también vamos a ver la influencia de Júpiter, porque llega a casa 7, la profección, en su casamiento, y lo mismo con todos los otros eventos de su vida, ¿no? Ya ahora, justamente con estos últimos 5 minutos, ya me di cuenta, Fernando, que faltan 5 minutos. Sí, muy bien. En fin, uno puede hacer exactamente, les aconsejo investigar, porque uno puede ver que toda la época de prosperidad de él, ve cómo cuando comienza a tener cargos militares, aparece la influencia de Marte, cuando comienza a tener hijos, el afeta hace conjunción a la Luna, cuando se opone a Marte natal, lanza la guerra de las Malvinas. Entonces, ¿cómo podemos ver que básicamente el sistema está basado en los confines y el progreso de una feta, de un prorrogador a través de los confines mayormente, con menos importancia dada, excepto en la combinación y en la referencia al mapa natal, a través de revoluciones solares y el mapa natal, con los signos y los demás sistemas de regencia. Por supuesto que también acá hice con otro programa, cuando la feta resulta ser el medio cielo, van a encontrar otros, ustedes también aquí, como horóscopos como el de Mercedes Sosa, este es el rendimiento del programa Meridian de Juan Saba, que también tiene la áfesis de Valens incluida, de Valens específicamente incluida en el programa. Van a tener otros casos muy interesantes. Ahí van a ver, por ejemplo, que Mercedes Sosa y la feta llega al término de Saturno, al final de Aries, en el final del arco de la vida. Otros casos van a investigar que son muy interesantes, como el de Amy Winehouse, que cuando llega tanto el ascendente como el medio cielo al término de Mercurio, que es el regente de su casa, de su signo número 8, ¿no es cierto? Casa 8 en realidad, helenísticamente hablando, justamente ocurre el final de su arco de vida, pero vamos a ver también que
cuando este afeta llega a la conjunción con Júpiter, justamente al término de Júpiter está su primer lanzamiento y el reconocimiento mundial, ¿no es cierto? Y van a observar también, finalmente, acá yo voy a ir llegando hoy ahora a las conclusiones, otro método que propone Valens partiendo de la luna natal. También les incluyo, para que tengan referencia y que lo investiguen porque es muy útil, eh, la posibilidad de aplicarlo a la astrología mundana. Por ejemplo, ¿qué pasa si con este sistema nosotros empleamos el horóscopo de Brasil y tratamos de descubrir dónde estaba la feta de un horóscopo mundano, por ejemplo, en la elección de Bolsonaro? Entonces, vamos a ver cómo la feta, que por supuesto en el destino de un país recorre muchos más signos, está todo detallado, les puse para el que le interese investigarlo. Llega justamente a la oposición con Marte, cuando en el año 2018 investigué también, les dejo el horóscopo del mismo Jair Bolsonaro, cómo es el afeta pasando por los diferentes campos y momentos de la vida. Y bueno, y van a tener cualquier cosa, para aquel que le interese, un montón de datos para investigar. Por eso con mucho gusto les voy a dejar ahora este, PowerPoint, para que ustedes saquen sus propias conclusiones, ¿no? Yo creo que como conclusión vamos a ver que justamente este método tan significativo que yo quise resaltar no es básicamente el cálculo de una fecha de muerte, y de hecho Valens lo deja claro, sino plantear un arco de vida en función de un marco teórico, medir la carrera de la feta y ver cómo un planeta que es elegido, ¿sí?, se va trasladando, creando diferentes momentos de la vida. Las implicaciones para la astrología y para las conexiones con la astrología Jyotish son infinitas y van más allá de lo que podamos explicar. Esto es otra cosa importante, es lo más temprano que encontramos como antecedente de las direcciones primarias, porque obviamente sabrán que las direcciones primarias se basan en la rotación de la Tierra, ¿no? Es el primer empleo de la rotación diurna sistematizado como medio de predicción, y es increíble ver que los antecedentes parecen ser justamente los decanos egipcios. Y el consejo final, como toda técnica, seguramente era empleada en conjunción con otras técnicas como las profecciones y las revoluciones solares. Esto es aquí, y dando exactamente los 45 minutos que me han prometido, no puedo seguir más. Les invito a visitar el PowerPoint, a aquel que realmente le interese ahondar un poquito más. Simplemente intenté despertar un poco de curiosidad acerca de estas técnicas tan antiguas y que creo que pueden ser tan efectivas hoy en día, y también crear un pequeño espacio de reflexión en función de la predicción, y van a tener otros datos también acerca de lo mismo en el PowerPoint. Así que esto es todo por mí. Muchísimas gracias. Regio, regio. Eduardo, pregunta, si quieren contactarte, ¿hacia dónde los dirigimos? Me escriben mi email, ¿no es cierto? Pueden escribir por email. Me pueden escribir Eduardo, es fácil, eduardo.gramaglia@gmail.com. Excelente. Entonces, Eduardo, tenemos varias preguntas y son preguntas con mucha carne, así que vamos para allá. Primero que nada, Nicolás pregunta. Eduardo, me interesa saber si tienes alguna opinión o comentario sobre el desarrollo que hace Patrice Guinard sobre el octotopos. Para aquellos que no sepan, eso es una manera de dividir las casas en 8 partes. Un sistema, okay, él lo dice, un sistema de 8 casas en sentido horario que según él sería anterior a de las 12 casas. Sí, claro, por supuesto que es anterior a las 12 casas. Está en Manilio también, ¿no es cierto? Está propuesto por Manilio. Tratados muy tradicionales como la misma astrología Grec se me fue el nombre de la astrología griega, ya me voy a acordar, lo cita. O sea, obviamente que es un sistema anterior, ¿no es cierto? Hay todo un paso que aparentemente parece haber sido que
podría indicar también ciertas implicancias con el zodíaco acerca de, bueno, tendríamos que desarrollar mucho más el tema, ¿no? No he leído todavía, estoy justamente un poco ahondando en ese tema. En poco tiempo más les puedo dar unas conclusiones mucho más contundentes. Es uno de los temas que más me están fascinando ahora justamente en este día. Excelente. Ahora tengo varias preguntas de alguien anónimo, así que vamos una por una. Número uno, ¿se podría comparar la teoría de Valens como un arco dramático? Es decir, el trayecto de un protagonista a través de una obra de teatro. Muy bonito. Ay, qué lindo. Bueno, a ver, drao en griego es hacer, actuar. Es como que siempre se estableció lo que es drama, que sería la actuación, frente a mythos, que sería lo que se dice, lo que se cuenta, el relato que acompaña a la actuación. Es todo un tema del mito, eso, ¿no es cierto? Sí, me parece muy linda la asociación, porque aparte se trata justamente, tiene que ver con la acción, la actividad de la feta de este planeta que es lanzado a la carrera de vida y que en su encuentro, primero, antes que encuentro con planetas específicos y aspectos específicos, es entrada específica en términos, porque aquí recordemos que en este sistema específico la entrada a diferentes términos y los regentes de los términos, de acuerdo a cómo están ubicados, son especialmente importantes. Me gustó mucho la relación, la analogía. Tengo otra que dice, al poder superarse el, entre comillas, supuesto límite de vida que antes se proponía con el ILEG, considera que se debería deshacer la idea de buscar la fecha de la muerte en la astrología. Eso es muy interesante. Sí, primero de esto sí necesitamos, es muy buen tema para un panel, ¿no? Porque existe tanta mala prensa con los antiguos con respecto a las fechas de muerte y demás. Y yo creo que básicamente se trata, por eso enfaticé mucho el hecho del arco teórico, un constructo teórico que es forma de marco para el sistema, ¿no es cierto? El mismo Valens dice que muchas veces se va mucho más allá del arco preestablecido, el mismo Valens lo menciona, ¿no es cierto? Para mí creo que la forma más práctica que he llegado a concebirlo después de estudiar y traducir mucha astrología helenística es que existe una gran cantidad de puntos críticos que se van alcanzando. Seguro que la muerte va a ocurrir en algún punto crítico, nadie sabe cuál es el último, básicamente, pero siempre va a haber diferentes anaretas dispuestos, ¿no es cierto? Y bueno, lo que en la antigüedad, sin ningún desarrollo médico, ocurría como bastante frecuencia aparentemente, especialmente en la infancia, puede no ocurrir ahora, ¿no es cierto? Todos sabemos esta cuestión. Primero, la confusión del promedio de vida en la antigüedad, que en realidad el promedio de vida de 30 años era simplemente contando la mortalidad infantil. Realmente el problema de la antigüedad era la mortalidad infantil. Si sacamos la mortalidad infantil de todos aquellos que llegan a cierta edad, el promedio de vida es casi exactamente igual que en la actualidad, con lo cual demostraba que los antiguos no eran tan tontos y tenían bastante conciencia de ciertos métodos también, como se pueden ver en muchos lugares, ¿no? Entonces ya de por sí ya hay una discusión ahí que no está clara, ¿no? Pero ¿por qué al antiguo de pronto le gustó indicar o señalar un arco de vida? En algunos casos sí, porque, bueno, también tenemos que ver que el concepto de la muerte ha cambiado mucho, ¿no? De pronto un monarca necesitaba saber los años determinados de vida, pero en realidad quiero aclarar que este sistema no tiene como propósito fundamental buscar eso, sino establecer este marco teórico para que el sistema funcione, ¿no? Esto da para mucho más. He dado solamente las puntas así, pero es una discusión, bueno, justamente de las más fascinantes que tenemos dentro de la astrología antigua. Otra dice, de los distintos sistemas de medición de los términos, ¿considera alguno más efectivo o podrían tener distintas lecturas e interpretaciones cada uno? No sé si diferentes lecturas o interpretaciones. De pronto yo he llegado a utilizar con mucho beneficio el de los egipcios, porque de pronto generalmente los programas están todos cargados con los términos de Ptolomeo. En general, yo prefiero, no soy muy tolemaico, bueno, que Ptolomeo ha sido prácticamente una figura fundamental en la historia, pero también que ha dado lugar a un montón de, bueno, yo no, casi diría confusiones, ¿no?
Personalmente me parece que los más antiguos, los llamados egipcios, funcionan bastante bien. Existen los caldeos. Valens utiliza una serie de términos en los que agrega el sol y la luna, muy interesante, porque el sol, las luminarias no están contenidas dentro de los otros sistemas de términos. Está el caldeo también, ¿no es cierto? Bueno, es cuestión de que cada uno existe en todos esos sistemas, ¿no es cierto? Todos son mencionados por los autores antiguos, ¿no? Si yo tengo que preferir, diría el egipcio. Copiado. Tengo otra. ¿Qué factor determina que el punto de encuentro de la feta y otro planeta defina o detone en una casa o en otro? O en otra casa, me imagino. En una u otra casa. A ver. Creo que sí. ¿Qué factor determina que el punto de encuentro de la feta y otro planeta defina o detone en un caso o en otro? Disculpen, caso, no casa, disculpen. Detonar siempre va a detonar. Lo que me refería recién a los puntos críticos es que una crisis necesariamente indica puntos críticos, ¿no es cierto? Especialmente cuando llega a los términos que rigen ciertas casas muy neurálgicas en la carta, como la 6, la 12, la 8, se producen crisis importantes, aunque en sí, bueno, todo cuando el regente es Marte o Saturno, cuando contacta a Marte o Saturno, siempre se producen, observado, por ejemplo, que la mayor cantidad de enfermedades, de crisis, muerte misma se producen cuando el término es de Saturno o de Marte, o bien cuando es el término regido por la casa 8. Pero eso, obviamente que en cada signo va pasando por ese término, ¿no es cierto? O sea, es cuestión de ir determinando y haciendo la relación. Pero es muy importante siempre recordar que la base del sistema son los términos, ¿sí? Uno puede hacer referencia, de acuerdo a lo que se entiende de los textos, a los regentes de los signos en el horóscopo natal, en la revolución solar, en la profección, ¿no es cierto? Pero este sistema justamente es lo que más me había interesado a mí en particular, estaba justamente basado por el progreso de término o con fin en término, ¿sí? Y va activando, y esto es justamente esta cuestión de distribuir el tiempo, activar diversos compartimientos, diversos momentos de la vida que a su vez, aparte de provocar crisis, también permiten ciertas posibilidades que están, por supuesto, contempladas en el horóscopo en la carta natal. Veo, tenemos varias preguntas y están todas muy buenas, así que me gustaría extenderme un poquito. Dice, Sofía pregunta, ¿qué podemos suponer que Valens dejó como tradición oral y no escrito? ¿Qué podemos suponer? Existe bastante estudio hoy en día, inclusive a nivel académico, acerca de todos los contenidos, no solo de Valens, pero especialmente de Valens, de grupos mistéricos y su relación con toda la filosofía hermética, que por supuesto eran grupos cerrados. Hay una polaca que está investigando, que no es astróloga de la universidad, pero que ha escrito interesantes artículos sobre el tema. Es decir, no es una cosa traída de los pelos, a eso me refiero, ¿no? Pero si nos basamos en los textos, vamos a ver que hay ciertos juramentos de silencio, de fidelidad y demás, que se tomaban a los alumnos. Son muy conocidos, por ejemplo, los juramentos del libro número 7, del séptimo libro de Valens, el 9, que no ha sido traducido todavía, excepto por Riley, también hay un par. Es decir, es muy interesante cómo parece ser que formaba parte de un grupo y de acuerdo a lo que lo que fue el funcionamiento de estos grupos, uno puede entrever, de hecho así fue también en la Academia de Platón o el Liceo de Aristóteles, de cierta forma, que había un cierto grupo interno que accedía a una cierta información, lo cual significa que lo que encontramos como testimonios literarios es solo una parte lo que se podía transmitir y que formaba como un marco de referencia para los estudiantes. Este tema es verdaderamente amplísimo y bueno, es fascinante porque implica ya ubicar, inclusive académicamente, les puedo asegurar, porque también está quien ya académicamente lo ha hecho, a la astrología dentro de grupos cerrados llamados mistéricos. No digo más. Copiado. Una pregunta un poco más corta. ¿El afeta siempre es el ILEC? Pregunta Alejandra.
Es el equivalente del ILEC. Por supuesto que el sistema que luego pasó a los árabes tiene tiene diferencias, ¿no es cierto? Pero básicamente, ojo, y tampoco hay que confundirse porque en otros sistemas donde hay un prorrogador también se le llama afeta. Afeta en general es en cualquier sistema el planeta que se elige para prorrogar bajo cualquier método, bajo este método de los tiempos de ascensión, que a mí me pareció tan interesante, o también mediante otras distribuciones del tiempo, ¿vale? Se le llama feta al planeta, que es el punto de partida. Puede ser también la parte de la fortuna. Valens trabaja también con espíritu, una cierta distribución desde espíritu, y cada vez que se elige un punto como referencia, punto de partida, se le suele llamar afeta, o sea, el que se lanza, el que es lanzado a la carrera. Pero es un Copiado. término general, la feta. Nos quedan 5 minutos, voy a extenderlo un poco porque hay otras preguntas. Juan pregunta, con gusto de saludar y agradezco de sobremanera la ponencia expuesta. Me nace una pequeña duda con el fin de aclarar. Yo uso el programa Kepler y Harmon y trabajo Atacires con arcos E y legs. No obstante, mi duda nace en torno a si estamos hablando de lo mismo con conceptos distintos o cuál es la diferencia entre lo expuesto y los Atacires. Sí, estamos hablando, no, de lo mismo no estamos hablando exactamente, pero lo que pasa es que estoy hablando quizás de lo que pueda ser considerado el germen de una serie de innumerables sistemas que luego pasaron posteriormente a la tradición árabe, ¿no es cierto? En ese sentido es fascinante plantearse todo lo que ha pasado. Por eso vuelvo a insistir que autores como Teófilo de Edesa son fundamentales porque se ubicaron en Bizancio, justo en una época, en los califatos, en donde toda la tradición helenística se estaba traduciendo al árabe, a tal punto que en varios textos en griego yo he encontrado palabras ya que se utilizaban en la tradición árabe, como ilek, por ejemplo. Inclusive hay algunas parecidas a Qasir también. Es decir, ya ahí me parece que hay que investigar un poco qué pasó luego, qué tomaron de la tradición helenística. Yo me dedico específicamente a la tradición helenística, pero después ya implicar una comparación sería bastante largo, ¿no es cierto? Pero justamente, ¿qué pasó con toda la tradición helenística que fue luego traducida al árabe y de la cual emergieron tantos sistemas, entre ellos direcciones primarias, todos los métodos que luego se utilizaron en el medioevo, ¿no es cierto? Lamento no poder responder con tanto detalle, es muy largo el tema, ¿no? Pero lo podemos charlar en otro momento. Excelente. Pues nada, vamos a dejar las preguntas ahí. Nuevamente, Eduardo va a estar con nosotros al final en la mesa redonda. Cualquier pregunta, pues guárdenlas para la mesa redonda, que quizás vamos a tomar preguntas del público o contacten a Eduardo. Tengo entendido que Roger va a compartir el PowerPoint y de todas maneras este video se va a subir eventualmente a YouTube. Así que, Eduardo, excelente. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Es un honor estar aquí.